Está por comenzar la Liga Colombiana 2024-1. Y estamos aquí en Un Toque para hablar de lo que han sido los fichajes de los equipos importantes en esta Liga Colombiana. Así que hoy, con invitado especial, vamos a hablar del mercado de fichajes de Millonarios. Bueno, a Diego yo creo que ya lo conocen todos. Diego, bienvenido. Pero hoy vamos a darle la entrada y la presentación a alguien que nos va a acompañar para hablar precisamente del Millonarios de Gamero. Camilo Torres, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme en cuenta, este gran portal a Un Toque. Siempre lo sigo, siempre estoy pendiente de lo que publican en Twitter. Un saludo a ustedes dos y un saludo a toda la audiencia. Bueno, para los que no lo conocen, Camilo Torres se encuentra en Twitter o en X ya se llama, como arroba Cami raya al piso Torres raya al piso J. Para los que lo quieran seguir, publica muchas cosas de fútbol y sobre todo de análisis de equipos muy interesantes. Pero hoy vamos a hablar y nos vamos a dedicar a hablar de el Millonarios de Gamero, porque ha sido uno de los equipos que fue protagonistas sí o sí del semestre anterior o del 2023 completo del año anterior, pero que no ha tenido mucho protagonismo en este mercado de fichajes. Así que Camilo, usted que es un gran seguidor de Millonarios, voy a empezarle a preguntar por qué necesitaba Millonarios reforzar para este semestre. Bueno, Millonarios necesitaba este semestre, en mi punto de vista, un central suplente. Eso creo que era una prioridad porque cuando Ginás y cuando Vargas no han estado, principalmente el costarricense lo llaman mucho a la selección, es un habitual convocado. Entonces siempre falta en los momentos cruciales. Y han sido reemplazados por jugadores que no han dado la talla, como Vanegas, que tiene condiciones limitadas para los objetivos que tiene Millonarios, y Arias, quien tampoco ha sido un central fiable. Creo que sus mejores actuaciones han sido de lateral izquierdo. Ajá. Cuando entró de central no lo hizo tan bien. En las dos finales que jugamos este año ante Nacional creo que se notó el gol que nos hace Duque en el Campín, se deja anticipar a Arias. Y el gol que nos hacen en la Copa Colombia lo hace Aguirre, también se deja anticipar. Arias, el defensa de Nacional, cae por esa zona. Entonces yo consideraba que necesitábamos primero que todo un central suplente. En algún ejercicio que hice en mi cuenta de Twitter propuse a Pedro Franco, un central de la casa que conoce el tema, conoce los dos perfiles, sabe salir jugando. Entonces, ese me parece que era la primera necesidad que tenía Millonarios en defensa. La segunda, un lateral derecho que mejorara lo que había. Tenemos a Sander Navarro, que es un juvenil con mucha proyección, la verdad lo hizo muy bien, se le nota la calidad, pero tal vez quedaba corto para Copa Libertadores, teniendo en cuenta que Elvis Perlaza pues ya había cumplido su ciclo. Yo por ahí también en ese mismo ejercicio propuse a Santiago Arias, que quedaba libre. Era claro, un esfuerzo económico bastante grande, pero creo que son los esfuerzos económicos que Millonarios debe empezar a hacer para ser protagonista de verdad en el continente y para mantener una hegemonía local que aún no ha concretado. También me parece que necesitábamos un volante que mejorara lo que hay en primera línea. Tenemos a Pereira, a Giraldo, a Larry y a Vega. Son cuatro muy buenos jugadores, principalmente Steven Vega. Pero sin embargo creo que se podría mejorar el tema. Se podría dar un salto de calidad allí. Había propuesto a Jorman Campuzano, que también quedaba libre de Boca. También era una oportunidad de mercado bastante buena. Finalmente, pues claramente no. Con esta dirigencia de Millonarios no se van a hacer esos esfuerzos. Que de En hecho, la Steven Vega, si no estoy mal, lo llegó a utilizar de lateral derecho, ¿no? De Gamero. Sí, claro, Steven Vega afortunadamente nos sirve como lateral derecho, como central, que Gamero pues no, parece que no cree mucho en él en esa posición. A mí personalmente es donde prefiero que juegue. Y de volante, es un jugadorazo que la verdad es muy útil para un cuerpo técnico. Ok, ok, sí. Y finalmente, en la segunda línea de volantes, pues la gente ha pedido un extremo, porque Millonarios tiene a Daniel Ruiz, a Cataño y a McAllister, pero si se lesiona uno de ellos, ¿qué hay que hacer? Si se lesiona a McAllister, uno de los dos
tiene que reemplazarlo de 10 neto. Y si se lesiona alguno de los tres, fijo, tiene que entrar un extremo canterano, que es a lo que Millos le ha apostado para vender, para ser un equipo vendedor. Hemos vendido a Emerson Rivaldo, a Gómez, Cortés, no sé si se me escapa alguno en este proceso, pero para Gómez. afrontar una Copa Libertadores, pues sí quedaba faltando. Y finalmente, un delantero suplente o titular que le peleara el puesto a Leonardo Castro, que no llegara como suplente, porque pues no, eso no es bueno para ningún jugador sentirse tan titular de un equipo, eso baja todo, baja el rendimiento, baja la exigencia. Entonces yo sí creo que necesitábamos un delantero mucho más rimbombante que el que finalmente llegó, Santiago Jordana. Entonces yo consideraba también en ese ejercicio que había propuesto, pues había hablado del nombre de Alfredo Morelos, que acaba de descender con el Santos Sí. de Brasil, obviamente un equipo que tiene que rebajar la carga salarial, el colombiano no había jugado bien y pues yo la verdad no me imagino un jugador de ese nivel en el fútbol colombiano, yo creo que marca la diferencia de forma sencilla, pero bueno, finalmente no se dieron todos esos fichajes y llegaron otros jugadores. Sí, A mí lo que sí, Diego, hable ahí. A mí lo que me sorprende, bueno, hay dos cosas que me sorprenden. La primera es que yo siento que Millonarios, sobre todo por lo que ha hecho los últimos 3 años, se presenta como un club bastante estable. Es un club que un jugador que por ahí viene mal, por ejemplo Alfredo Morelos, puede llegar a un sitio, a un contexto favorable, a un contexto positivo, y donde puede terminar rindiendo en un equipo que ya está construido, que ya está moldado, que ya tiene, más allá de que ha matizado su juego, pues ya tiene planes de juego y todo eso. Entonces creo que Millonarios como club, o la dirigencia sobre todo, no se ha terminado de percatar eso, que termina siendo un club que se puede presentar como un club apetecido por los jugadores. Entonces creo que eso no lo ha aprovechado, y segundo, creo que Millonarios es un equipo que tiene muy buena taquilla, que ha jugado torneos internacionales en los últimos años, y creo que tiene toda la... siempre es fácil hablar con el bolsillo ajeno, pero creo que tiene todas las posibilidades para hacer un esfuerzo económico, sobre todo para tratar de que Gamero no siga trabajando con las uñas o rebuscándosela a la cantera, buscando soluciones tácticas para gestionar algunas falencias o por ahí algunas posiciones que no los tiene bien cubiertas. Y totalmente de acuerdo, Millonarios ya no es el equipo que era antes, que era difícil que un jugador viniera a Millonarios, era inestable y siempre es un equipo que ha tenido muy buena prensa. Entonces, considero que estoy de acuerdo contigo con eso de que definitivamente sería un salto o un lugar donde un jugador pueda relanzar su carrera. Hablemos un poco, Camilo, de los fichajes que lleva de momento Millonarios. El primero de ellos, si no estoy mal, fue Novoa, que básicamente llega a ocupar una posición o sí, un cupo que se libera con la salida de Juan Moreno, pero que no viene con un buen rendimiento en América de Cali. Pero si me lo preguntan, a mí me parece que es un muy buen arquero, muy completo, al menos en con salida de pelota y bajo palos suele responder. Para mí fue lo mejorcito que dejó Osorio dentro del proceso de América de Cali junto a Eder Moreno. ¿Cómo lo ve usted? ¿Llega a cubrir necesidades? Es decir, frente a la necesidad de tener un portero suplente de calidad, ¿no así se adecua a esas necesidades de este Millonarios? No, yo considero que no, que no mejora mucho a Juan Moreno. Considero que es un arquero que tiene como errores muy costosos, ¿sabes? Él puede salir figura 89 minutos, pero en algún momento puede llegar a fallar. Le pasó mucho en Equidad, le pasó en América. Creo que por eso terminó perdiendo el puesto en el conjunto Escarlata. Nomás basta ver cómo lo despidieron los hinchas del América, como con alivio de que dejara de estar allí.
Y yo considero que en Millonarios se necesitaba un suplente de más nivel que Novoa, porque Montero sí tuvo una excelente final por los penales que atajó. La hinchada se queda mucho con esto, pero ha tenido errores también. Ha tenido errores en torneos internacionales, en momentos cruciales, contra Mineiro, por ejemplo. Entonces yo siento que Montero lo que le pasa es que sobra mucho los partidos, algunos partidos los sobra, y esto lo hace en parte porque no tiene a alguien que le pise los talones. Por Puede ser, ejemplo, sí. Gamero, Juanito Moreno lo usaba solo cuando estricta necesidad. Cuando Montero ya físicamente era imposible que estuviera en el arco, Gamero utilizaba a Juanito. El resto no lo usaba, y eso también es muy perjudicial para cualquier arquero que llegue, porque por ejemplo no lo va a poner a tapar nunca en el todos contra todos, y de repente Montero lo llama a la selección y a Novoa le va a tocar tapar un partido de cuadrangulares o una final como le tocó a Juanito Moreno. Y sabemos que el puesto de arqueros es realmente el que necesita más continuidad para que una persona sobresalga. Entonces yo sí ahí veo una problemática bastante grave, y me parece que en ese puesto era necesario traer a alguien con mayor nivel que Novoa. Hay otro jugador eh, que, digamos que a mí me parece un jugador interesante, que se llama Delvin Alfonso, que es lateral derecho, que también inclusive puede tener participaciones de lateral izquierdo y que jugó en Boyacá Chico, Delvin Alfonso. ¿Cómo ve usted ese jugador? ¿Le parece interesante y le parece un fichaje realmente innecesario que habían mejores para cubrir ese tipo de posición? Yo creo que sí habían mejores oportunidades de mercado, sobre todo para darle un poquito más de carácter a la nómina, carácter internacional, ahora que se necesita para la Copa Libertadores. Como mencioné, por ejemplo, a Santiago Arias, empezó a sonar para Junior, o sea, no era una locura para el ámbito nacional. Sin embargo, Delvin Alfonso me parece un lateral que puede darnos algo que perdimos desde que se fue Andrés Felipe Román, y es profundidad por la banda derecha. Porque allí normalmente hemos puesto a Cataño de extremo. Y Sí. Perlaza no era un lateral que acostumbraba a llegar hasta el fondo. Él normalmente se asociaba desde mitad de cancha y desde ahí se entraba o desde ahí pasaba. Entonces, un lateral popularmente llamado de flecha larga creo que sí se necesitaba, y Delvin Alfonso puede cubrir esas necesidades. Había cubierto de buena manera a Sander Navarro, pero bueno, lamentablemente se lesionó sobre el Y, final de la temporada, terminó cediendo su puesto a Perlaza. Y bueno, vamos a ver, yo creo que esa lucha por ese puesto va a estar buena. y además que Sander Navarro ha tenido varias lesiones, ¿no? En su corta carrera. Sí. Y Ha recaído en lamentablemente, lesión. lamentablemente. Bueno, otro jugador que también llega al conjunto azul es Danovis Vanguero, que tuvo buen semestre con Águilas Doradas, pero además jugador que ya conoce Gamero. ¿Cómo ve usted ese futbolista? ¿Buen fichaje? ¿Le parece que da salto de calidad al menos en esa posición de lateral izquierdo? ¿O habían también otras alternativas mucho mejores que Vanguero en esa posición? Bueno, yo creo que esa posición sí es mucho más difícil. Normalmente, siempre fichar un lateral izquierdo es un dolor de cabeza. Hay muy pocos. Y estábamos entre Nicolás Giraldo, 4 años menor, pero con menos experiencia internacional, y Danovis Vanguero, que es un jugador, como tú lo dices, de la línea de Gamero. Entonces, yo sí considero que es un fichaje que puede aportar. De pronto no banquea inmediatamente a Bertel, pero sí le mete presión que durante años, años de los años, Bertel no ha tenido. Llevamos un par de años con Bertel siendo el único lateral izquierdo del equipo. Entonces, yo sí creo que ese fichaje es necesario y puede ser un fichaje rendidor por un par de años. También en esa posición Millonarios tiene un prospecto muy interesante que es Johan Hernández. No sé si lo recuerdan, tuvo un par de minutos en Sub-17, algún momento. Dime. fue sub-17 de la selección Colombia. Sí, él es bastante joven, tiene Ajá. 16 o 17 años, si no estoy mal, pero es un lateral que también puede jugar de central, y yo creo que Millonarios debería empezar a acercar estos jugadores desde antes de lo que normalmente los acerca. Por ejemplo, Ramiro Brochero debutó cuando tenía 22 años.
y mal no estoy, y eso es Sí. una barbaridad, eso es un sinsentido. Entonces yo sí creo que tenemos mucho miedo en el fútbol colombiano y en específico en Millonarios en hacer debutar y en utilizar jugadores sub-17, sub-18, y tenemos que esperar a que tengan 20 años, ya cuando, por ejemplo, Ginás debutó también después de ir a Valledupar. En Millonarios lo empezaron a usar cuando tenía 22, 21 años. Ujú. Y ahora cualquier venta de Ginás pues ya es por menos precio porque ya es un jugador mayor. Entonces Sí, son claro, cosas, la edad va pasando factura por la concepción de futura promesa o algo por el estilo. Ya empiezan a ver que es un jugador más consolidado, eh, claro. entonces, claro, el precio va bajando. Hay otro jugador creo que todavía no lo han oficializado, pero que sí que ha sonado ya casi que dan por hecho su contratación. Y es Santiago Giordana. Yo personalmente no lo tengo referenciado. Estaba mirando un poco aquí en SofaScore su mapa de calor y es una especie de como una especie de segunda punta que se mueve casi que en todo el frente de ataque. 28 años, argentino. ¿Qué podemos decir de este futbolista, Camilo? Bueno, 28 años y ha tenido 2 años buenos. Los dos últimos han sido buenos. De resto, tú repasas la biografía de él y ha deambulado por equipos de menor valía Ujú. y mayor suceso. Entonces no deja de ser, ante estos antecedentes, una apuesta, porque no sabemos si nos vamos a encontrar con el Giordano que está en racha ahorita, que acaba de estar en racha con el Garcilaso de Perú, que fue goleador del torneo Sí. peruano, o nos vamos a encontrar con el Garcilaso de antes de 26 años, que deambuló por todos estos clubes sin mayor relevancia. Es una apuesta. Y sí, tocará esperar a ver cómo se acomoda. Al menos no tiene problemas de altura porque estaba jugando en un terreno Ujú. mucho más alto que Bogotá. Es un punto a favor porque siempre cuando llegaba un extranjero tocaba esperarlo 2 meses a que se acomodara a la altura de Bogotá. Ese es un punto a favor. Y bueno, pues vamos a ver cómo le va. No sé si hará que Millonarios cambie de esquema. Seguramente si le empieza a ir muy bien y a Castro también, hará que Millonarios cambie de esquema, que creo que sería lo ideal este semestre. Y bueno, vamos a ver, ahí sí, todo por ver. A mí lo que me preocupa, Camilo, es que uno ve a Millonarios, su mercado de fichajes y ve que Millonarios sigue en lo mismo. Es decir, continúa con su base, con su columna vertebral, pero que no suma más allá de eso. Es decir, ni siquiera uno teniendo la oportunidad de jugar Copa Libertadores y jugar Liga, no se le ve un equipo B que pueda al menos darle descanso a ese equipo titular. A mí no me parece muy grave, porque si con el equipo A no le alcanzó, ni siquiera en Sudamericana, no me quiero imaginar cómo le va a pasar en Libertadores. A mí eso es lo que me parece preocupante. No hay un esfuerzo directivo para empezar a hacer o a configurar un equipo competitivo desde las dos competiciones, que pueda competir y hacer una buena Copa Libertadores, pero que al mismo tiempo no se desampare por completo la Liga Colombiana. A mí eso es lo que me preocupa. Y Y, y es un equipo que ya lleva muchos años en este proceso. O sea, si contamos desde Jorge Luis Pinto, que llegó en el 2018, ellos Sí. buscaron que el entrenador fuera más importante que los jugadores. Ahí cuando llegó él, ya estamos completando 6 años, ya vamos para 6 años desde que se empezó con esta filosofía y todavía no tenemos una nómina que en realidad deje tranquilo a los hinchas y que deje tranquilo pues a la gente en general del fútbol que diga, bueno, Millonarios, si se lesiona un jugador, ahí está tal. No pasa así en este momento y ya llevamos mucho tiempo de este proceso, o sea, que algo anda mal. Diego iba a decir algo. y, y yo creo que eh, personalmente yo creo que Millonarios va a competir en Liga Águila y en los torneos colombianos, pero es que la deuda que ha tenido el equipo de Gamero, el proceso de Gamero durante estos años es que no ha podido trasladar, digamos que ese dominio futbolístico, más allá que no lo ha podido trasladar a títulos, porque yo soy de los que cree que Millonarios no ha ganado menos títulos de los que pudo haber ganado durante el proceso Gamero, pero yo sí creo que el gran pero
está en que no ha podido trasladar ese dominio futbolístico en Colombia, que ha consolidado en Colombia, a torneos internacionales. No ha dado ese salto de competitividad que necesita. Y yo creo que este año tampoco va a ser, por lo que yo veo, por los fichajes que han llegado y porque no ha dado saltos de calidad, donde en posiciones que necesitaba darlo y no ha consolidado un equipo B o buenas alternativas, por así decirlo. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hace falta también como un esfuerzo por parte de la directiva meterse la mano en el bolsillo, porque si bien digamos que el proyecto o el proceso que ellos buscan es también darle entrada a los jugadores de canteranos, eh, también tienen que consolidar esos procesos con un equipo que compita en liga. Es decir, no estamos hablando de un equipo como Envigado que te va a sacar jugadores trabajados para ir a reforzar los de la liga colombiana, sino que la idea es potenciar el equipo titular con el trabajo de la cantera, pero al mismo tiempo que le permita luchar por títulos y también competir en torneos internacionales. No sé si Camilo tiene algo ahí por cerrar. Sí, mira, por ejemplo, lo de la cantera que dices, yo pienso, en realidad ha sido tan bueno como se dice. Juanito Moreno, por ejemplo, era un jugador que en su momento tenía mucho potencial y le pusieron por encima a Esteban Ruiz, le pusieron por encima a Cristian Bonilla, o sea, estamos hablando de arqueros muy regulares que taparon el proceso de Juan Moreno. Y Juan Moreno entonces ahora es exiliado o pues no es tenido en cuenta en Millonarios por un error a cargo de no tener ritmo de competencia. Lo mismo pasa con Alex Moreno Paz, le han puesto por encima centrales de la calidad de Arias y de Vanegas, o sea, de calidad muy escasa. Y tenemos un prospecto como Alex Moreno Paz a la sombra de ellos dos, entonces en realidad la cantera ahí donde queda. Sander Navarro también duró mucho tiempo tapado por Perlaza, que es un jugador de menor calidad. Y así podemos encontrar bastantes casos. Por ejemplo, el semestre pasado Uribe pues ya se veía que no era el Uribe que conozco, que ya estaba en recta final de su carrera. Y Carvajal cuando entró aportó mucho más. Y Gamero siempre se inclinó por poner a Uribe. Entonces yo creo que el equipo ha dejado muy de lado la cantera. Solo la ha mantenido para la posición de extremo. Otros tres casos que se me vienen a la mente. Dewar Victoria, Nicolás Arévalo y Cliver Moreno. Son volantes mixtos, sí, 8, algunos con más tendencia de ser 6. Muy buenos en realidad, que se ve. Nicolás Arévalo jugó un partidazo en el Atanasio Girardot ante Nacional y luego otro ante Cali de visitante y después totalmente borrado. Pese a que Larry, Giraldo, Pereira estaban en bajo nivel. Entonces ahí es cuando se dice, bueno, vamos a hacer un proceso ganador. Todavía no es un proceso ganador porque solo llevamos una liga de 7 que ha jugado Gamero. O vamos a hacer un proceso de cantera y todavía no lo es porque solo hemos sacado extremos que se han vendido, que ha sido un buen negocio, pero que ninguno se ha consolidado en el exterior, más allá pues de Andrés Gómez, que ha tenido buenos semestres en Estados Unidos. Diego, ¿iba a cerrar con algo? No, ya. ¿No? Bueno, gente, entonces yo creo que podemos dejar el video de Millonarios hasta acá. Este es nuestro análisis de lo que lleva el mercado de fichajes de Millonarios, el Millonarios de Gamero, que tendrá participación en Copa Libertadores y obviamente en la Liga Colombiana. Camilo, muchas gracias. A los que lo quieran seguir, @Cami_Torres_J. Camilo Torres Jiménez lo encuentran en X o en Twitter para que los vayan a seguir. Creo que también tiene un proyecto que se llama, ¿me recuerda Camilo? Bueno, tenemos un proyecto que se llama El Imprudente, que es un medio de comunicación que busca que la audiencia sea la que publique, y otro llamado El del Sombrero, un cabezazo certero, que es donde subo videos en YouTube también para que me sigan por ahí. Ahí para que vayan a seguirle todo el contenido a Camilo. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos el día de hoy acá en A Un Toque, y a todos ustedes, los que estuvieron pendientes de este video. Denle like, compartan y suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en otra próxima ocasión. Chao, chao.